hacían una X con pintura roja. Entonces ya sabía que ese era liberal. O sale o se queda ahí de por vida, enterrado. Hola, buen día para todos. Bienvenidos a Taita, un espacio en donde aquellos que quieran ser escuchados tienen un lugar para contar su historia. Ahí llegó tu taita, ahí llegó tu taita. Hoy me encuentro con Manuel Benavides, un llanero apasionado por su tierra, un amante de la aventura, de la selva y de su mar verde, como le llama, y que hoy viene a deleitarnos con una parte de su historia. Es una historia que, aunque ocurrió hace más de 60 años, hoy sigue siendo una realidad para muchos colombianos. Es una historia de desplazamiento, una historia de cómo una familia del Meta tuvo que dejar sus tierras en medio de un contexto de violencia para llegar a la capital, a Bogotá. Manuel es un farmacéutico pensionado de 79 años, a quien hoy tengo el placer de tener cara a cara para conversar sobre los inicios de su vida. Y bueno, Manuel, gracias por este espacio y cuéntenos, ¿cómo empezó su historia? Muy buenos días. Qué bueno poder compartir con todos ustedes parte de esa vivencia que he tenido desde ya hace 79 años vividos. Pues empezó en Villavicencio en 1940. Cuando nací me acuerdo pues de mi infancia tan feliz, que aunque vivíamos en el campo y pues no había dinero así en cantidad, pero mi papá con su trabajo como enfermero de carreteras en ese entonces solventaba y hacía que todos mis hermanos y yo pasáramos una vida muy agradable en la casa que teníamos en el llano. Era como una finquita. O sea, no era en Villavicencio como tal. No, en las afueras, bien abajo hacia el lado de Puerto López, sino que a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 se cambió el sistema de vida, no solamente del llano, sino de Colombia, porque a raíz de ese bogotazo que llaman, la violencia que se formó en el campo fue muy, muy brava, especialmente en el llano. Fue la guerra partidista de los liberales y conservadores. Se perdió esa armonía que había entre vecinos, casi como familiares, porque todos nos mirábamos como familia. Y llegó la ola partidista y acabó con amistades de toda índole. Empezaron a marcar las casas para desterrar a la población rural. Entre esos caímos nosotros, nos marcaron la casa. ¿Tu familia era de qué partido? Liberal. Entonces empezaron se formó un grupo que se llamaban los Chulavitas. Eso era comandado allá por los gamonales del pueblo, que eran, me acuerdo mucho, un doctor Osabogal, otro que le decían el Pote Díaz y otro que le decían, él se llamaba Adriano Hernández, y el curita, el párroco del pueblo, que era el padre Achuri. Esos nombres no se me olvidarán jamás, porque eran los más mentados en ese entonces. Entonces, y antes de la llegada de la violencia, de la relación con ellos era muy buena, muy buena, porque inclusive el doctor Sabogal fue padrino de un hermano mío, de Adriano. No, eso eran muy, muy, muy buena la relación, pero llegó la fiebre partidista y se acabó esa familiaridad, esa amistad, esa armonía que había entre la población, tanto los del pueblo como de la área rural. Y empezaron los chulavitas a marcar las casas de los que sabían que eran liberales, y o salían o los mataban. Entonces, cuando marcaron la casa de nosotros, mi papá, pues para evitar que nos masacraran, la hermana mayor mía vivía aquí en Bogotá. Entonces mi papá se comunicó con ella, una carta, no sé cómo, comunicó con ella para que nos levantara aquí un apartamento para donde venirnos a vivir. Y nos tocó venirnos en un camión. Me acuerdo mucho que ese trasteo costó 25 pesos. Eso era un montón de plata. Y
25 pesos cobraban por el trasteo. Nos vinimos aquí, llegamos a Bogotá, dejando todo botado allá porque eso, las pocas cosas que trajo, no se trajo la mitad, ni la mitad. ¿Iban ustedes solos o iban con más familias? No, nosotros solos. Cada uno arrancaba, cuando los marcaban la casa tenía que arrancar. ¿Y alguna vez supieron quién marcó la casa? Pues se sabía qué grupo era, pero no sabía qué persona. O sea, fueron los chulavitas, ¿no? Los chulavitas, sí. ¿Y cómo la marcaban? Con una pintura, le pasaban, hacían una cruz como una X. Hacían una X con pintura roja. Entonces ya sabía que ese era liberal. O sale o se queda ahí de por vida, enterrado. Entonces tocó salir por ser liberal mi papá, no más. Porque él no tenía, ya le digo, la armonía en el pueblo con los conservadores era muy buena. Sino que el padre Achuri sí era el párroco de Villavicencio. Pero era de los malos. Tanto que estaba uno en la escuela y como era obligación ir a misa los domingos con la escuela. Después de que hice la primera comunión en 1949, cada que me iba a confesar era un coscorrón que me ganaba de él. Porque él, antes de preguntarle a uno, diga sus pecados, decía, ¿usted hijo de quién es? No, de Carlos Benavides. ¿Y él qué es, liberal o conservador? No, liberal. ¡Chum! Tu golpe. Entonces le ponía a uno, gracias a tantas Ave María, tantos credos, tantos Padres Nuestros, tantos rosarios, pero uno ve un pelado de 8 años y pico, casi 9 años, imagínate qué pecados iba a tener uno para, pues si acaso decir una mentira o pendejadas así. Pero ese padre Churi se hacía coger odio por eso, se hizo coger odio por eso. Ahí sí, como decía mi mamá, Dios lo tenga a fuego lento. Y no, nos tocó venirnos, o sea, llegamos aquí al barrio Vergel, un apartamento tenía dos alcobas. Y esa llegada aquí, pues bueno, ese frío tan tremendo, porque cuando eso Bogotá sí hacía frío de verdad. Y nosotros calentanos llegamos aquí, claro, todos paliduchos. Salía yo al parquecito que había ahí en el barrio Vergel, parquecito con columbios, y me tocaba a mí esperarme hasta que se le diera la gana los chinos bajasen y prestamen dejarme montar al columbio porque me discriminaban. Este pariducho, este calentano, este no sé qué, califio, no sé qué. Y como eran varios, entonces yo me sentía como en corral ajeno. Entonces me la montaban y tocaba aguantarme porque así. ¿Y algo de esa violencia del llano la viviste acá en Bogotá? No, porque ya estaban calmados los ánimos aquí en Bogotá. Ya nos tocó dejar botado todo, la casita, todos los sembrados que tenían era una casa quinta, era una casa finca. Tocó dejar todo botado allá, sino que una señora, Molina, me acuerdo mucho, ella fue la que se quedó ahí en la casa, y es que iba a pagar 10 pesos mensuales de arriendo. Nunca. En la casa de Villao. En la casa de Villao. Nunca pagó los 10 pesos de arriendo, pues sí ¿quién se lo iba a cobrar? Y ya como en 1954, 55 que bajé yo, cuando bajé a Villavicencio, a ver cómo estaban las cosas y a ver si esa señora daba algo de plata. Llegué allá y resulta que como todos los vecinos eran nuevos, la dueña era ella. Ella dice que ella era la dueña, entonces ni formas. Entonces mi papá, cuando yo regresé aquí a Bogotá, le conté a mi papá que no, que pastora era la dueña, y ya todos decían que era la dueña porque a todos los vecinos los habían sacado. Entonces, como a nosotros fue uno de los primeros que sacaron, entonces le tocó a mi papá luchar para poder recuperar esa. Y inicialmente, además de la muestra de violencia, por supuesto, del desplazamiento forzado que tuvieron, como tal, ¿tuvieron alguna otra muestra de violencia, aparte de la marcada de la casa y por supuesto forzarlos a salir? No, pues allá se apareció una vez un tipo, antes de que nos marcaran la casa se apareció un tipo y yo no sé cómo se averiguó el nombre y apellido de mi papá y llegó allá preguntándolo. Que aquí vive Carlos Benavides. Entonces mi mamá pues inocente me dijo, sí, mi esposo. Dijo, es que él de dónde es. Entonces, mi mamá le dijo. Y entonces el tipo llegó y empezó claro, como se había averiguado todo lo de mi papá. Entonces cuando mi papá llegó de trabajar, hola Carlos, ¿qué hubo? Y el tipo era medio tartaleto, él hablaba medio trabado. ¿Qué hubo, Carlos? ¿No me acuerdas de mí?
papá dijo, no, yo no me acuerdo de usted, ¿quién es usted? Y es que yo conocí a su papá, Adriano, es que su papá fue papá mío pero con otra mujer, ¿no? El caso fue que los convenció y se quedó ahí en la casa. Entonces le dieron posada ahí en la casa. Y cuando llegó la violencia, entonces él empezó a meterse ya como de informante de los chulavitas había otro grupo que llamaban los cachiporros. Y puso de informante de los chulavitas y a escondidas de ellos se puso de informante de los cachiporros. Desde los dos bandos, así, tirándoselas de vivo. Y parece que lo descubrieron. El caso fue que apareció, yo no lo vi, pero escuchaba a los adultos en entonces decir, apareció en un potrero, ahí abajito de la casa, la cabeza de él ensartada en un palo, sembrada ahí en un palo, y con un letrero, por ser doble informante. No, en ese entonces no decían informantes, sino por ser sapo de los dos bandos, algo así. Y tremendo. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía 7 años y medio, 8 años ya. Pero antes de eso, de la violencia, fue una infancia muy bonita, muy libre. Corríamos por los potreros, montábamos a caballo, les ayudaba a los vecinos que tenían ganado, montaba a caballo y ir por las tardes a apartar los becerros para que amanecieran las vacas con leche, se llamaba encerrar. Eran árboles frutales por todas partes, nadie mezquinaba nada. Todo el mundo tenía sus sembradíos en diferentes partes, porque esos eran sabanas baldías. Entonces uno sembraba plátano, otro sembraba yuca, otro sembraba frutas, otros sembraban diferentes cosas. Y cuando uno iba por la carretera, uno podía coger lo que estaba sembrado a la orilla de la carretera, era para el que viajaba. Sin importar que estuvieran en propiedad de otro. No. Y nadie mezquinaba nada. Entonces era una vida muy, muy libre, muy, muy bonita. Por eso es que tengo yo de mi infancia ese recuerdo, y por eso es que amo tanto a mi llano, por esas vivencias que tuve en mi infancia. Claro. Yo hice hasta tercero de primaria ya en Villavicencio, pero no lo terminé porque nos tocó venirnos. Entonces me tocó llegar aquí a Bogotá, empezar otra vez el tercero, pero ya como los 2 años de haber llegado, empezar otra vez el tercero. Y en ese entonces la primaria era hasta cuarto y el bachillerato era hasta quinto. Entonces terminé el cuarto, terminé la primaria, pero el primer año fue muy, muy, muy marcado, muy doloroso para mí. ¿Y la llegada acá, don Carlos, su papá, qué llegó a hacer o cómo fue ese proceso de adaptación? Cuando llegamos aquí al barrio de Vergel, pues él a buscar trabajo y consiguió un trabajo. Estaban haciendo una represa por allá adelante de Usme. Entonces Usme era lejísimos, era un pueblo lejísimo de Bogotá. Entonces estaban haciendo una represa allá que se llamaba la represa de Chizacá. La empresa que estaba haciendo la represa era Sideico y Olap, me acuerdo mucho. Mi papá era el enfermero de allá, de esa represa. Y había un camión que los lunes por la mañana, bien temprano, recogía un grupo de los empleados de allá y los llevaba, y hasta el sábado los traía, toda la semana era allá. Mi papá me llevó en 2 ocasiones, 2 semanas allá, pero 2 semanas diferentes. Yo estaba muy pequeño cuando eso. ¿A conocer la represa? Y había una señora que era la que nos daba el desayuno, el almuerzo y la comida ahí. Y todas las mañanas era changua, cilantro, cebolla, una arepa sin sal y un calao. Claro, eran todos los desayunos. Y ahí, yo acostumbrado en el llano a comer un desayuno, pero bien trancado. Sí, claro, ese golpe muy bravo, ese golpe. Me dijo, papá, no nos vayamos en el camión de temprano, nos vamos por la tarde, porque es que me invitaron a un bautizo de un niño y van a hacer un piquete, pero y yo, y bueno, rico, imagínense un piquete, gallina, carne, claro. Y toda. Cuando llegamos allá y sirven ese tal piquete, pues yo no sabía que no tenía ni idea. Era un plato grande, lleno de habas, arvejas, cubios, ibias, bueno, un poco de raíces, vainas que era de piquete sabanero, pero yo no tenía ni idea, yo esperando que sirvieran la carne y la gallina.
Me dice mi papá, me dijo, coma. ¿Y a qué hora sirven el piquete? Yo no, es que está el piquete de aquí, piquete de sabanero, uy. Entonces cogí yo y me eché una cosa de esas a la boca, yo no sé si fue cubios o ibias o chuguas, no sé cómo llamará. Me eché a la boca y era una vaina babosa y casi me trasboco. Yo, no, desde entonces le cogí odio a ese tal piquete sabanero. Okay. Y desde entonces no has vuelto a comer el tal piquete sabanero ni de vaina. No, que el cambio fue muy brusco. Muy brusco. Ay, Dios. ¿Y hasta cuándo volviste a comer el piquete original, el llanero? No, al volver al llano. Claro. Sí. Ya que cuando volví ya grande ya. Pues bueno, menos mal. Hoy en día tenemos la posibilidad de que Manuel vuelva al llano y por supuesto recuerde sus épocas. Sí, ya llevo aquí en Bogotá viviendo 70 años. 70 años. Viviendo aquí en Bogotá. Claro. Pero claro, yo bajo con cierta regularidad ya a Villavicencio. Como tengo ahora unas sobrinas, entonces bajo donde ellas y los parrandos son en grande. Eso está bien. Bueno, Manuel, muchas gracias por esta historia tan interesante y pues esperamos volverlo a tener aquí en este podcast en un futuro contándonos más de lo que sigue de aquí en adelante después de ya instalados en Bogotá. Claro que sí, ya es la segunda parte. Claro que sí, aquí bienvenido como siempre y bueno, muchas gracias y a ustedes los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, visiten nuestros contactos, las fundaciones a las que apoyamos y nos vemos en otro episodio de Taita. Queremos invitarte a convertir estas historias en agentes de cambio para tiempos inciertos. Ingresa a nuestras redes sociales como @TaitaColombia para que te enteres de cómo estamos ayudando y pongas tu grano de arena. Taita, voces de esperanza, oídos que ayudan.